a Dios por sus bendiciones, por su fidelidad, por su amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestro tema hoy, un tema sencillo pero maravilloso. Dios consuela en tu dolor. Dios consuela en tu dolor. Dolor, esa es una palabra muy común en la gente en nuestro tiempo de hoy. Hay personas que están en los hospitales sufriendo dolores terribles. Los médicos hablan, por ejemplo, del umbral del dolor. El umbral del dolor. Hay personas que tienen un umbral realmente tremendo de bajito y entonces sufren demasiado cuando tienen alguna enfermedad, una aflicción, una dolencia. El umbral del dolor, el umbral del dolor. Y para poder bloquear el dolor utilizan analgésicos, algunos calmantes que bloquean las fibras nerviosas que a veces conducen hacia el cerebro. En otras ocasiones pues van más próximo y bloquean el dolor allí. Por ejemplo, en la columna vertebral, a veces lo hacen. Y muy cerca también hay algunos analgésicos que bloquean los centros de la sensibilidad y también de ese aspecto cerebral, nuestros centros nerviosos que conducen las fibras nerviosas que son como cables eléctricos, el dolor. Pero bueno, también hay gente que habla de otra clase de dolor, habla del dolor del alma, dice, me duele el alma. Oiga, ¿y qué terrible es eso del dolor del alma? El alma es algo espantoso. Cuando duele el alma es una cosa increíble, el dolor del alma. Entonces, Dios dice que Él puede calmar nuestro dolor y que Él nos puede consolar. Tengo las palabras de un hombre que se llamó Sir Thomas More, un hombre ilustre, un notable, uno de la nobleza. Sir Thomas More dijo lo siguiente: el mundo no tiene aflicción que el cielo no pueda sanar. Qué linda frase, dijo él. El mundo no tiene ninguna aflicción que el cielo no pueda sanar. O sea, cualquier dolor que haya, Dios tiene el poder curativo, el poder sanador. Y el mismo Sir Thomas More dijo, venid, venid, desconsolados, venid, venid, desconsolados. Significa, vengan todos los que no tienen consuelo, acérquense a Dios. Hay provisión, hay bálsamo para el dolor. Venid, venid, desconsolados. Es una frase de Thomas More, Sir Thomas More. Bien. Entonces, sí hay consolación para el dolor. Mientras los médicos tienen consolación para el dolor en el campo físico, mientras ellos pueden bloquear los centros del dolor, Dios también da nuestra solución a los dolores del alma y a los dolores del cuerpo. La ventaja es que Dios no bloquea solamente el dolor, sino que Dios quita el dolor. O sea, Él da la sanidad radical, Él da la sanidad de raíz, Dios la da de raíz. Estaba mirando una publicidad hace poco que decía, hablando de los ambientadores que utilizan para que se vayan los malos olores en las casas, en los baños, etc. Y hubo una de esas propagandas que decía, no disimule el olor, erradíquelo, quítelo de raíz, no disimule el dolor con un ambientador. Y entonces daban la solución de una sustancia que puede matar las bacterias que producen el olor. Porque realmente es cierto, ¿no? La mayoría de los malos olores son bacterias. Son bacterias. Entonces, no eche perfume para el mal olor de las bacterias. Mate las bacterias. Mate las bacterias para que no haya mal olor. Es sencillo. Y lo mismo con el dolor.
Dios no dice, disimule el dolor. Dios dice, te voy a quitar tu dolor. El dolor del cuerpo y el dolor del alma. Hay cosas que en el mundo natural utilizan para disimular el dolor del alma. ¿Sí? Por ejemplo, alguien ha sido ofendido y le dicen, vaya, tómese 4 cervezas, le dice el borracho, para el dolor. Lo único que está haciendo es disimular el dolor, pero no lo está quitando. ¿Sí? Entonces, vaya, juegue, o consígase otra novia u otro novio. Está disimulando el dolor. Solamente Dios puede quitar nuestro dolor. Y hay palabras lindas de consolación. Por eso decimos que es consolación en tu dolor. Hay un texto, por ejemplo, entre muchos, vamos a leer, en Isaías el capítulo 40, Isaías capítulo 40 y el versículo 1. Dios da una palabra de aliento para el pueblo que estaba en aflicción, que estaba en dolor, que lo habían robado, los habían llevado en esclavitud, en cautiverio. Y entonces dice el versículo 1 de Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Tremendo. Bueno, aquí hemos ido a la raíz del problema. No disimular el dolor, sino erradicar completamente el dolor, la causa del dolor. Y digamos que la causa fundamental, la raíz de todos los dolores del ser humano, de todos los dolores, la acabamos de leer aquí en el versículo 2 de Isaías 40. Ahí está la raíz del dolor. Primero hay una palabra de fortaleza, el versículo 1, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Pero ya en el texto 2 dice, tu tiempo ya es cumplido, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. ¿Cuál es la causa del dolor? ¿Cuál es el origen del dolor en el ser humano? Indudablemente aquí nos dice, sus pecados. 2 veces menciona lo mismo, su pecado es perdonado y ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. El pecado produce dolor, indudablemente. Si vamos al origen de la historia del ser humano, llámese como se llame. Algunos les dicen el hombre cavernario, dicen los historiadores, los humanistas, los sociólogos dicen el hombre cavernario. Otros que estudian antropología dicen el Pithecanthropus erectus, porque dicen que era que el hombre, y eso es falso, claro, que el hombre era un mono, un mico, que primero fue un renacuajo y que después se fue irguiendo, que caminaba en 4 patas y que el hombre se fue levantando de a poquito hasta que quedó erguido y ya podía caminar en sus 2 pies. Eso dicen, ¿sí? Pero ese hombre que ellos llaman cavernario, ese Pithecanthropus erectus, el Adán y Eva, digámoslo así, ellos eran felices, ellos no tenían problemas. Ellos se regocijaban en la presencia de Dios, paseaban por el huerto del Edén. Ellos estaban muy contentos, tomaban su alimento. Imagínense, en la época de Adán y Eva no había hornillas, no había industria de estufas, no había refrigeradores, no había internet, no existían los celulares, ni vehículos, ni aviones, no tenían toda la tecnología que tenemos hoy y eran felices. Ellos tomaban su alimento, lo disfrutaban, comían. Bueno, era una belleza la vida de Adán y Eva. Digamos que esos eran el Pithecanthropus erectus,
que ese era el que llaman hoy cavernícola o los cavernarios, en fin, lo que sea. Pero en el momento, por primera vez en el género humano, cuando entró el pecado por rebelión, por desobediencia con Dios, cuando entró el pecado, entró el dolor, inmediatamente. Hubo dolor del alma, fue el primer dolor. Yo creo que el primer dolor en la humanidad fue un dolor del alma. Porque la Biblia dice que ellos se gozaban en la presencia de Dios y de un momento a otro se perdió la comunión, la armonía con Dios, y entonces vino la depresión, la tristeza, todos esos sentimientos que afligen al ser humano hoy. Depresión, número 2, tristeza, número 3, culpabilidad, número 4, abandono o sensación de abandono. Uno de los problemas más duros para un bebé es la sensación de abandono. Cuando la mamá lo deja tiradito en la cuna y tiene que salir. Hemos visto casos recientemente en la ciudad de Bogotá, 2 casos por lo menos graves. Uno de una niñita de 12 años con su hermanito de 8 y el otro como de 6 o 4 años de edad. Ese fue un caso terrible de abandono. Y ahí, ¿qué pasó? La niña estaba encerrada por varios días, estaba encerrada, imagínense, no tenían que comer, tratando de hacer algo para sus hermanitos, pero aguantando hambre. Esa es la sensación de abandono. Hubo otro caso peor todavía, un niño de 4 añitos y otro de 2 a cargo de su hermanito de 5. Trataron de preparar algún alimento, encendieron una estufa y hubo un incendio. Y el incendio comenzó a invadir todo y los niños gritaban. Gracias a Dios, los vecinos llegaron a tiempo antes que los bomberos. Se tiraron por encima de una pared, de un muro, y empezaron a rescatar a los niños uno por uno, alzarlos del fondo de la casa, subirlos por la barda, por la pared, y luego bajarlos con ayuda de vecinos que estaban haciendo como escalera humana para agarrar los niños, y los lograron rescatar sanos y salvos. ¿Qué hubiera pasado si estos vecinos no hubieran actuado a tiempo? Hubiera sido una tragedia terrible para niños de 2, 4 y 5 años. Abandono. Bueno, déjeme decirle que todas esas sensaciones las empezó a vivir el ser humano en el huerto del Edén. Él empezó a sentir tristeza, depresión, culpabilidad, abandono. Esos fueron los primeros síntomas, dolor del alma. Pero luego vinieron el dolor del cuerpo. Y ahí es cuando Dios le dice a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos. Dios no lo había planeado así. Dios no quería que los niños, los bebés nacieran con dolores en la mujer. Pero ahí empezó, fue una de las maldiciones del pecado. El dolor del cuerpo, tener los hijos con dolor. El hombre, ir al campo, ir a su trabajo, ir a donde fuera, también con dolor y con sudor. Empezó la fatiga, el dolor muscular, el dolor de la artritis, el dolor del cansancio. Tremendo dolor. Entonces, acabamos de leer aquí que Dios dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, y que su pecado ya es perdonado. Entonces, origen de los dolores, el pecado, dolor del alma y también dolor del cuerpo. Por eso, no disimule los olores, dicen las propagandas, echando ambientador perfumado. No disimule, elimine los olores, mate la bacteria. Los malos olores, por lo general, son bacterias. Entonces, no disimule, mate la bacteria y ya no hay más mal olor. Y se le acaba el negocio a los que venden los ambientadores. Así de sencillo. En cuanto a la vida del ser humano, no disimule el dolor, mátelo. No le eche ambientadores falsos, licor,
diversión, entretenimiento, buscarse a otra persona. No disimule el dolor, mátelo. No disimule el dolor, mátelo, mate el pecado. Mate el pecado y el dolor va a desaparecer. Póngale la firma. La Biblia tiene una máxima tan bella que dice: tú guardarás en completa paz. Estaba meditando estos días sobre ese versículo. Dice Dios, o le dice la persona a Dios: Señor, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si su pensamiento es una obsesión del dolor de alguna cosa, olvídese de esos pensamientos de dolor, pensamientos negativos, y comience a perseverar en los pensamientos de Dios. La pregunta es: ¿cómo perseverar? Porque dice: tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo hacemos para perseverar nuestros pensamientos en Dios? Aquí hay una solución: la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo perseverar en los pensamientos de Dios? Oiga, tome la Biblia, dele la vueltica, lea un versículo, medite en él. Es un consejo para los buenos, los buenos devocionales. Leer la Biblia, meditarla. Persevere en Dios. Coja un libro cristiano, lindo. En las librerías hay unos muy buenos. Hay historias de personajes, de testimonios de gente que fue transformada, temas de precisamente eso. Tengo uno por ahí en mi biblioteca cuyo título es How to Win Over Depression. Cómo vencer la depresión. Creo que está también en español. Yo lo tengo ahí en inglés. How to Win Over Depression. Cómo vencer la depresión. Cómo ponerse encima de la depresión. Ese es un ejemplo. Tome un libro, léalo y empiece a perseverar. O sea, reemplace los pensamientos de dolor, de depresión, de melancolía que hay en su vida. Reemplácelos por los pensamientos de Dios. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¡Ah, qué maravilloso! Y entonces es una buena fórmula. Cuando tenga preocupación, dolor, melancolía, obsesión, tome la Biblia, tome un buen libro y procure mantenerse, reemplace esos pensamientos y llene su alma y llene su mente y llene su voluntad de los pensamientos de Dios. El hombre cayó entonces en el dolor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Gracias al Señor. Bueno, podemos también mirar lo que el Señor Jesús dijo, que cuando ya lo hemos conocido a Él y nuestro dolor se ha quitado, hay como un cuadro comparativo. Lo que sucede en el mundo lleno de aflicción y de pecado y lo que sucede en el pueblo de Dios. ¿Qué tal si me acompaña usted a San Juan capítulo 16 y el versículo 20? Acompáñeme, ayúdeme allí. San Juan capítulo 16 y versículo 20. Escuche lo que dijo el Señor. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bueno, esto significa que de vez en cuando le puede suceder que el Hijo de Dios también tenga tristeza. ¿Por qué? En este caso, ellos decían en los versículos anteriores, el contexto de lo que estamos leyendo, ellos decían: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Dice: todavía un poco y no me veréis, y todavía un poco y me veréis. No me veréis y luego me veréis. El Señor, claro, estaba hablando de la ausencia cuando iba a morir, a ir a la cruz, y Él iba a resucitar. Entonces ellos tendrían un poco de tristeza.
mientras el mundo estaría haciendo fiesta por haberlo matado a él. Pero luego les dice, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y es porque, ahí hace la comparación el Señor, que la mujer cuando da a luz tiene dolor, versículo 21, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. De la misma manera, a los discípulos les iba a doler el corazón por la ausencia del Señor muriendo en la cruz. Pero luego Él daría a luz, ¿qué? Un niño que se llama la salvación. Por eso en el versículo 22 de Juan 16, vamos ahora al versículo 22, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Al cristiano nadie le puede quitar el gozo. Por eso es que, y me da a veces risa, que hay algunas publicaciones, escritos en revistas, a veces en programas de radio y de televisión, que dicen que los cristianos parecen locos o que son unos locos, que cantan, que danzan, que alaban, y dicen, esos son locos. Pero ellos no son locos cuando se toman una botella de ron, caen al piso, se revientan la cabeza, se matan en un momento de borrachera. Eso sí no es locura. Ellos dicen que locura es alabar a Dios. Entonces, el Señor dice que aunque ellos tenían un poco de tristeza, los volvería a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. A mí me gusta mucho la palabra quitará. En el griego, en el original, es airo. En el original es airo, que significa, qué lindo, mantener algo, no poderlo reemplazar. ¿Quién quitará vuestro gozo? ¿Quién puede reemplazar? En otras palabras, no hay nada en el mundo que pueda reemplazar el gozo de Dios. Nadie os reemplazará vuestro gozo, airo, nadie os quitará vuestro gozo. Y ahí está el origen de la palabra, reemplazar. Nadie nos puede reemplazar. Lo que Dios nos da, nadie nos lo puede reemplazar. Ni el licor, ni la parranda, ni la perversión, nada puede quitar o reemplazar el verdadero gozo del Señor. Entonces, Dios, el Señor Jesús, está instando, está exhortando a poner a un lado las actitudes negativas. Mi amado, eso es cierto. En estos días, yo tenía que acomodar un equipaje en el baúl de nuestra camioneta, pero había otras cosas que en ese momento no se necesitaban. Un maletín grande de herramientas de casa, y yo no podía meter el equipaje que iba a echar allí porque había un maletín de herramientas demasiado grande, herramientas no de un vehículo sino de una casa. ¿Qué tenía yo que hacer? Empujar a la fuerza con el equipaje para que lograr meter todo. No se pudo. ¿Qué tuve que hacer? Bajar el maletín de herramientas para poder echar la maleta, el equipaje, para poderlo colocar allí. Es lo mismo, reemplazar lo uno por lo otro. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que mientras tú tengas basura en tu mente y en tu corazón, que llena la bodega de tu vida, mientras tenga aflicción, malos recuerdos, cosas negativas, si usted tiene un equipaje negativo, para poder meter el equipaje positivo, el bueno, tiene que sacar la maleta que no le sirve, tirarla a un lado y entonces ya usted podrá entrar el nuevo equipaje de Dios. Mire, aquí está el equipaje de Dios. Esta es parte del equipaje, la Biblia. También el equipaje de Dios es el Espíritu Santo,
que llena nuestra vida. Pero mientras usted tenga basura, ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo? Mientras usted tenga en su vida cosas negativas que le producen dolor, usted no podrá echar el nuevo equipaje en la bodega de su corazón y de su mente. ¿Cuál es el consejo? Bien práctico, bien sencillo. ¿Cuál es? Saque el paquete de cosas negativas que le hacen doler el alma. No las deje ahí, porque si usted las deja, usted puede terminar volviéndose, oiga bien, una persona masoquista. ¿Quién es una persona masoquista? Masoquista es alguien que termina acostumbrándose tanto al dolor que hasta le hace falta. Llega un día en que dice, oiga, qué raro, hoy no me duele, hoy amanecí mejor. ¿Y entonces qué quiere? ¿Que le duela otra vez? Saque el equipaje, saque la basura que le hace doler el alma. Cuidado, no se vuelva masoquista, porque usted puede terminar así, volviéndose masoquista. Saque el paquete de las cosas que le hacen doler para que pueda acomodar en ese vacío, ¿qué? El equipaje de Dios. La Biblia, el Espíritu Santo. Entonces, muy práctico. El Señor dice, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hoy estamos dando unas formulitas para el dolor. Primero, el dolor del alma. Saque la basura. Olvídese de eso. Porque si usted se vuelve masoquista, nunca va a entrar el equipaje de Dios, la palabra, el Espíritu Santo, la consolación de Dios. Recuerde, no disimule los olores, mátelos. Recuerde, no disimule los dolores. A veces los médicos recetan un analgésico temporalmente y él advierte, ¿cierto? Los médicos dicen, mire, esta formulita le va a calmar el dolor por un tiempo, le voy a recetar un analgésico para su dolor. Pero, atención, le dice al paciente, pero esto es solo por unos días, porque yo lo tengo que operar a usted si quiere quedar curado para toda la vida. Le voy a hacer una cirugía, le voy a extirpar el tumor que tiene y nunca jamás volverá a tener ese dolor. Eso dice el médico. El analgésico es por un ratico, digamos entre comillas. El analgésico es para disimular el dolor, pero la cirugía es para erradicar, sacarle de raíz sus dolores. ¿Qué tiene que hacer? El médico dice, tengo que sacarle ese tumor para que se le acabe el dolor. Mientras tanto, disimúlelo con la fórmula del analgésico. Dios está diciéndonos hoy lo mismo. Dios nos dice, tengo que operarte. Hay un tumor ahí en tu vida. Yo tengo que sacar las raíces y te lo voy a quitar y arrojaré a lo profundo de la mar, dice el Señor, todos tus pecados y tus rebeliones, y se irá el dolor de tu alma. Entonces, tenemos que disponernos en el quirófano de Dios. Yo tengo que ir, ponerme en la camilla y decirle, Señor, aquí estoy, soy materia disponible, divino cirujano, divino alfarero, divino médico, Señor, erradica de mi vida ese tumor que me hace doler el alma. Y entonces Dios dice, qué bueno. Ya que decidiste que salga el paquete de todo lo que no te sirve, yo voy a darte mi Espíritu Santo. Voy a echar en tu vida el cuerno del aceite, la consolación, el ungüento que sana las heridas, que nos cura. Así que Dios quiere hacer una obra de raíz. Por eso el Señor dijo, nadie os, lo podríamos leer así, dice, tendréis mi gozo
y nadie os reemplazará vuestro gozo. Nadie lo puede quitar. ¿Cuál es la forma en que el diablo le quita a uno el gozo del Señor? Reemplazándolo. Él es muy astuto. Dios le ofrece un banquete de alimento sano y el diablo viene y le presenta un plato envenenado. Pero como dicen, por ahí he visto en los programas de televisión, dice, el chef sirvió un alimento bien emplatado, ¿cierto? Yo he oído lo sirvió bien emplatado. ¿Qué quiere decir? Que aunque el alimento estaba feo, quemado, lo que fuera, lo emplató muy bien. ¿Y qué es emplatarlo? Decorar el plato tan bonito, ponerle una salsa de colores, ponerle alimentos de colores que cuando lo sirven la gente dice, suculento, pero cuando se los comen le envenenan y le producen una diarrea y una infección. ¿Qué hizo el chef? Bien emplatado. Hay un publicista, yo recuerdo, 1970 y algo, 80 por ahí, teníamos una agencia de publicidad con unos primos y Dios nos estaba bendiciendo mucho con aquella agencia. Y yo tengo mi enciclopedia de publicidad, donde se habla del empaque, de la presentación del producto, de la marca, bueno, de tantas cosas, publicidad política. Y uno de esos libros es de un hombre que se llama Master Ogilvy creo que es de origen francés el hombre inicialmente. Y antes de él ser publicista, era chef. Era uno de los cocineros más brillantes de los hoteles lujosos en París. Y el tipo escribió un libro de publicidad y en su libro de publicidad hablaba de cómo cuando a usted, decía, le encargan como jefe de publicidad la promoción de un producto, decía, usted mira el producto y puede que haya defectos en eso que le pidieron que haga la publicidad para vender. Entonces Ogilvy decía, disimule todo lo que pueda los defectos del producto que va a vender, ni los mencione. Es más, decía él, enmascare, póngale una máscara, enmascare y disimule el producto que va a vender para que se venda y disimule de todos los defectos. Y entonces puso una comparación de cuando él estuvo trabajando como chef. Mire lo que hacen estos mugrosos. Tenga cuidado. Cuando una carne ya está magra, decía él, y se comenzaba a descomponer, tal vez no tenga un grado de podredumbre muy alto, pero ya está con mal sabor, ya se está empezando a descomponer. Decía este hombre, este publicista, el secreto, ¿sabe cuál es? Las salsas. Acuda a las salsas. Y entonces mencionaba una cantidad de salsas, salsas de la India, como que son muy expertos, salsas árabes, pimientas, picanticos, aromas, sabores. Dice, acuda a las salsas. Y dice, yo muchas veces, ¡wow! ¡Qué porquería! Dice, yo muchas veces le hice comer en hoteles 5 estrellas. Si eso hacen en el 5 estrellas, ¿cómo serán los otros, no? Dijo, yo le hice comer muchas veces en hoteles 5 estrellas, comidas que ya estaban dañándose y les puse una salsa tan deliciosa y después hasta me agradecían. Eso dijo Master Ogilvy. Dijo, hasta me agradecían que qué sabor tan delicioso, que qué comida tan exquisita, dice, pero no sabían lo que yo les estaba vendiendo. Entonces, el diablo a veces nos trae un plato que es una podredumbre y nos deslumbra. El diablo es especial. ¿Qué hizo en el huerto de Edén Satanás? Les presentó algo con una máscara. Era un Master Ogilvy, el diablo, a Adán y Eva. Agradable a la vista. ¡Wow! Quedó deslumbrado, quedó deslumbrada Eva.
Eso hizo. El diablo le puso una salsa a algo que era una podredumbre que les iba a causar una indigestión y un dolor para toda la vida y a toda la humanidad. El pecado iba a producir dolor, depresión, tristeza, culpabilidad, y el cuerpo también iba a sufrir dolores. Pero el diablo les enmascaró, les disimuló la podredumbre y lo hizo ver a los ojos atractivo y agradable al paladar. Pero no sabía que se estaban tragando una víbora venenosa. Es que la Biblia lo dice, en Proverbios advierte una y otra vez que hay cosas que son así, pero dice que como después el licor, por ejemplo, dice, no mires, el licor cuando burbujea, la fragancia, el color, el aroma, porque si te lo tomas y una y otra, dice la Biblia, después como áspid, como una víbora, como una cobra, como una serpiente, morderá. ¿Y qué nos va a causar? Dolor y aflicción, tragedia en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Por eso me fascina lo que el Señor Jesús dijo aquí. Dice, ahora estáis tristes, pero nadie os quitará vuestro gozo. Recuerde la palabra airo en el griego es nadie os reemplazará vuestro gozo. Y el diablo es un artista, es un publicista malvado, porque hay publicistas buenos, pero hay publicistas perversos. Y el diablo es un publicista malvado. Él te presenta un plato como suculento que es un veneno y te lo hace tragar. Y te produce desgracia. Y dice, esta es la verdadera fiesta, dice el diablo. ¿Recuerdan? El negocio que hay por ahí que les mencioné la otra vez en la avenida Caracas en Bogotá. El negocio titula Pachanga y Pochola. Pachanga, baile carnal, y pochola, cerveza. Pachanga y pochola. Y el diablo dice, este es el verdadero gozo. Y cuando menos se da cuenta, el Hijo de Dios puede llegar, es posible, no solamente con pachanga y pochola, hay muchas cosas más, pero puede llegar a reemplazar el vino dulce, el vino del Espíritu Santo de Dios, el sabor de la canela. Recuerde que en la Biblia la canela y el vino son tipo del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el diablo enmascara y quita la canela y el sabor dulce del vino de Dios. Que si produce algo de embriaguez, no es una embriaguez de disolución. La palabra disolución dice división. Del vino natural, del vino que no es de Dios, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, división, que significa romper, quebrantar. En el licor natural se rompe tu vida, se daña tu hogar, hay disolución, se quebranta, se quiebra tu hogar, se dividen tus sentimientos, se divide tu voluntad. Y entonces quedas a merced del pecado y del diablo mismo. Y el diablo quiere engañar y decir, mira, este es el gozo, esta es la verdadera alegría, pachanga y pochola. Para otros puede ser drogas, perversión sexual, bueno, hay tantas cosas. El diablo tiene un menú que lo enmascara con una salsa y después la persona empieza a sufrir. El Señor dice, y yo volveré a estar con vosotros, se gozará vuestro corazón y nadie os reemplazará vuestro gozo. Entonces, el Señor tiene para nosotros consolación en medio del dolor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien. Tenemos una esperanza grande en el Señor. Vamos a leer Isaías 35:10. Isaías
35:10. Gracias al Señor. Voy a procurar ser breve en lo que tenemos, pero vamos a Isaías 35:10, que es muy importante. Dice: y los redimidos de Dios volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán, ¿qué dice la Biblia? La tristeza y el gemido. Aquí está, mire, es la fórmula. Observe cómo una cosa se reemplaza por la otra, pero en este caso es al revés. En este caso es Dios reemplazando lo malo por lo bueno. El diablo hace el contrario. Él reemplaza lo bueno por lo malo, mientras que Dios reemplaza lo malo por lo bueno. Y entonces en Isaías 35:10 dice que tendrán gozo y alegría. Mire esto: cuando entre el gozo y la alegría de Dios, dice, huirán. ¿Huirá quién? La tristeza y el gemido. La tristeza. Hay cosas que producen tristeza, producen gemido, producen dolor, lamento. Y Dios lo que está diciendo es: mira, yo quiero reemplazar esa porquería que el diablo te ha metido, o que tú mismo te has metido, porque no podemos echarle siempre la culpa al diablo, ¿no? Hay cosas que son voluntad del ser humano. Entonces Dios dice: te voy a quitar esa porquería de la tristeza y el gemido, y voy a reemplazarte con un plato suculento. Vendrán gozo y alegría. Y no es una alegría temporal. Atención, hay una palabra clave en Isaías 35:10, y para este punto quiero utilizar esa palabra. El gozo de Dios no es pasajero. Repito, el gozo de Dios no es pasajero, no es temporal. El del diablo es una alegría barata y pasajera y destructiva. Mire lo que dice aquí. En la mitad del texto dice: y gozo perpetuo. Significa eterno, permanente. Le he mencionado 3 expresiones: permanente, eterno, permanente, de todo el tiempo. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Así que no busque más. ¿Para qué ir al mercado barato de Satanás cuando tiene usted un banquete saludable de alimento fresco y suculento en las manos de Dios? Hay personas que se levantaron desde pequeños con sus padres perversos, borrachos, maldicientes, etcétera, como dice la Biblia, ¿sí? Y estaban tan hartos de esa vida, tan hastiados de esa vida, que dijeron: no quiero más esto, por favor. Y de pronto, ¡quick!, alguien le da el mensaje de salvación, y esa gente que ha sido pervertida se arrepiente y dice: oh, gloria a mi Señor, y dan testimonio, dicen: mi vida era una miseria, mi vida era esto y lo otro. Pero atención, puede suceder. Hay otras personas que, al contrario de ese perverso, pudieron haberse levantado en un hogar cristiano, alabando a Dios, conociendo al Señor, en los caminos de Dios, y de pronto ven al impío en su pachanga y pochola y creen que ahí hay más gozo que el que ellos tienen en Dios. Y ese es un riesgo. Observe, hay el asunto de quienes han tenido algo malo y Dios lo reemplaza por lo bueno, pero también puede suceder que haya quien tenga lo bueno y el diablo lo tiente a reemplazarlo por lo malo, y el diablo quiera meterle gato por liebre, como dicen por ahí. Imagino que un chef podrá vender un gato y enmascararla con salsas y decir que era liebre. No sé, pero podría llegar a suceder que le meta un gato por liebre. Pues el diablo al Hijo de Dios, al Hijo sano, le quiere meter un gato.
y decir que era una liebre. ¿Comprende? Entonces, ahí tenemos que estar con mucho cuidado, porque el diablo falsea, el diablo engaña. Cuando Adán y Eva tenían lo mejor, el diablo vino y les dijo, con que Dios ha dicho, y ahí les metió la duda. Y entonces el diablo, ¿por qué no prueban esto otro? Venga para acá. Yo tengo algo mejor, les dijo ese chef maligno y perverso que era el diablo, con que Dios ha dicho, y le sembró la duda. Y la pobre Eva dijo, hola, sí, no, está como bueno, pero no le voy a contar nada a Adán, porque de pronto me regaña y no me deja. Y así empezó la rebelión. Y Eva se dejó meter gato por liebre. Y entonces se tragó la carreta y el cable. Y después vino Adán y también cayó en desobediencia, en rebelión contra Dios. Y vino la desgracia para ambos. El diablo es un artista en hacer eso. Entonces, ahí tenemos lo que nos dice la Biblia. Vendrán los redimidos con alegría. Me gozaré con mi pueblo, dice el Señor. Amén. Y vamos a ir culminando con un versículo que se encuentra en Apocalipsis 17. O mejor, Apocalipsis 7:17. Quiero que me acompañe a ese texto en la Biblia. Vamos a terminar allí en Apocalipsis 7:17. Encontramos la palabra del Señor. ¿Para qué o para quién? Apocalipsis 7:17 nos habla de la gente que le tocó sufrir mucho aquí en la tierra. Bueno, vimos ya dos sufrimientos: el espiritual del pecado y el de los dolores del cuerpo. Pero también a veces hay sufrimiento económico, y por ese sufrimiento hay personas que también han derramado lágrimas. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero, que es Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Precioso. Ahí vamos a terminar hoy. Dios tiene el poder y nos da la esperanza de que Él va a quitar nuestro sufrimiento total cuando estemos en el reino de los cielos, si es que alguna lágrima se ha salido por ahí, por un problema económico, porque alguien defraudó, robó, traicionó, hizo algo. ¿Me entiende? Aquí estamos hablando no de las aflicciones que uno mismo se ha provocado por la desobediencia o que el diablo le metió para reemplazar. No. Aquí estamos hablando también del dolor que otras personas producen, ¿verdad? Un hijo que se vuelve drogadicto, criminal, y la mamá tiene que irlo a visitar en la cárcel casi por el resto de su vida. Un hijo que golpeó al padre o la madre, o lo abandona y lo ve aguantando hambre y ahí lo deja morir, aunque él o ella no lo dejaron morir cuando le cambiaban los pañales. Y yo tengo la viejita que ustedes saben que me llama frecuentemente y todas las semanas me dice, pastor, ore por mis hijos, que tengan compasión de mí, mire que esto, lo otro. Puede suceder. Dolor porque otros han producido dolor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Los guiará a fuente de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima ¿de quiénes? De los ojos de ellos. Entonces, tengamos esperanza en el Señor, porque si alguna cosita nos ha hecho pasar malos ratos, algún problema o una situación o una necesidad, cuando estemos en el reino de los cielos, dice, el Señor enjugará. Y yo imagino al Señor, como dice la Biblia, que tomará en sus brazos la oveja perniquebrada, la abatida, la triste. Imagino a Dios como la mamá que toma a su hijito que se acaba de caer y se raspó las rodillas en el piso y le levanta, no mi amorcito, ven, y le enjuga toda lágrima y le cura la herida de sus rodillitas y arrurrú, así hará el Señor.
Dice que el Señor tomará sus ovejas perniquebradas, las arrullará en los brazos, les consolará. Y yo imagino ahí esos llantos ahogados, con un poco de sentimiento de los hijos que sufrieron, pero ya en las manos del Señor, suspirando, suspirando porque el Señor le calmó todo dolor. Entonces, no se angustie. La Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en este día. Bueno, no sé si hay alguna petición, si hay alguien que tiene un motivo de oración, me gustaría orar. No hay necesidad que usted mencione el problema, pero sí me gustaría orar. ¿Alguien tiene una petición para orar? Levante su mano. No diga cuál es su petición, solo levante su mano. ¿Hay alguien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo también levanto mi mano. Yo también tengo una petición muy especial en las manos de Dios, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar. Entonces vamos a orar ya mismo por esas peticiones que usted tiene, por ese problema. Es probable que usted no está sufriendo por usted, pero tal vez usted está sufriendo por una hija o por un hijo, por un familiar, y usted ha levantado su mano porque es por otra persona, pero Dios le va a oír y vamos a orar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra del día de hoy. No hay aflicción humana en esta tierra que el pueblo o que Dios en su misericordia no pueda sanar. Señor, gracias. No hay aflicción humana en esta tierra que Dios no pueda sanar, que Dios no pueda curar. Dígalo usted conmigo, no hay aflicción humana en esta tierra que Dios no me pueda sanar. Ah, gracias Señor. Sí, esas fueron palabras de Thomas Moore, ¿recuerda? No hay aflicción humana en esta tierra que el cielo no pueda sanar. Dígale ahora conmigo, repita la oración y dígale: Señor, sáname, sana mi alma. Yo creo, Dios, que no hay aflicción en esta tierra que tú no me puedas sanar. Si es una enfermedad física, dile: Señor, sáname en el nombre de Jesús de Nazaret. Confiéselo, diga: Señor, me declaro sana, me declaro sano de esta aflicción. Señor, desarraigo de mi vida, dígale: desarraigo de mi vida, toda aflicción, todo sufrimiento, lo tiro a tus pies, Señor. Y te pido, dígale conmigo, te pido, Señor, que reemplaces ese dolor con el gozo de tu Espíritu Santo. Amén. Te pido, dile: Señor, que reemplaces ese dolor que he hecho fuera de mi vida con el ungüento, con el bálsamo curativo de tu Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Créalo, vívalo. Llénese de Dios, acuérdese, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dígale: Señor,